87 tenemos ya. Con tres personas damos más. ese fuerte gloria a Dios y pasamos entonces con el 88. 88. Con dos, solo dos personas. Y Vamos con a dos, entonces le entregamos al pastor Oscar Tavera, que ya está aquí con nosotros, nos está esperando, hermano. Vamos a ver, solo está esperando. Excelente, excelente. Vamos a ver, allí cuánto tenemos, Román. Tenemos 86. 87, 88. Y faltan dos personas ya, hermano. 88. Déjeme decirle esto, hermano, ya para terminar. Mire, salga ahora allí, no salga de Zoom, pero vaya a WhatsApp y envíele el link aunque sea a una persona. Si cada uno hace esto, yo sé que vamos a alcanzar la meta en el nombre de Jesús. Así que solamente esas dos personas ya para completar, déjeme ver, a enviarle 89. Solamente falta uno. Hermano, usted que está ahí no se sale. No se sale que ya el pastor quiere empezar con su tema. Mírenlo ahí donde está, el pastor Oscar Tavera. Pastor, es un privilegio para nosotros que usted esté aquí. Denos allí ya, que solamente falta una persona para poder entregarle. Vamos a ver quién puede entrar. Déjeme invitar a mi primo, pastor. Invito. Él no es adventista, pero él puede, como dice Jesús, usted hace un amigo y después le dice sígueme. Ya yo tengo el límite que yo no más tengo que decir sígueme, porque ya todos los pasos están dados. Déjeme ver si él entra aquí para completar esas. Aquí solamente falta con él, con el primo mío, si entra. Una persona, solo una persona, y pasamos con el pastor Oscar. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Ya va a entrar, déjeme ver. Vamos a ver. Falta una persona, hermano, usted que está ahí, no se salga, familia, 90 personas. 90. A la cuenta de tres, pastor, un fuerte gloria a Dios. Y usted que está en su casa, diga también con nosotros, gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Hermanos, es un privilegio entonces poder pasar con el invitado de esta noche que ya está con nosotros. El pastor Oscar entró a las 7:30. Santo. Así que el pastor está allí con nosotros de las 7:30. Así que tenemos 92 personas. Hemos sobrepasado lo que hemos pedido. Y pasamos entonces ahora con nuestro invitado de esta noche. Ese es el pastor Oscar Tavera, un amigo, un pastor al cual le debo mucho. He aprendido mucho del pastor Oscar. Así que es un privilegio tenerle en esta noche. El pastor tendrá el tema, la guerra se traslada a la tierra. Pastor, bienvenido al distrito de Último Pregón y a la iglesia de Luz de Vida. Bendiciones, pastor. El Señor lo use poderosamente, ministro. Bienvenido a nuestro distrito. Todo suyo. Amén, amén. Bueno, quiero agradecerle a ustedes por invitarme, Román, por invitarme, por dejarme estar ahí con tu iglesia. Soy un amigo de Román hace muchos años. Creo que me están escuchando bien, ¿verdad? ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Sí, pastor, soy amigo de Román hace unos añitos, de su familia. Estoy contento de poder entrar en este programa. Pastor, un placer estar en tu distrito. Un placer, pastor, estar allí. Espero que sea de bendición estar contigo. Que Dios te bendiga de manera especial, bendiga la obra que haces. Y allí a ese team que está allí tan dinámico. Cualquiera se motiva a entrar rápidamente con el ánimo que ustedes dan. Y eso es realmente maravilloso. Participar y compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, amigos oyentes, es un tema apasionante el que me están pidiendo que toque, hablar acerca de eventos finales, pero en este caso acerca de la gran guerra o de lo que podríamos llamar la batalla final. Yo sé que muchos de los amigos que nos están escuchando están estudiando la palabra, están conociendo el evangelio, están participando. Y cuando usted oye hablar de guerra, la guerra se traslada a la tierra, de inmediatamente la mente puede preocuparse. ¿Sabe? Hoy yo no te vengo a asustar con guerra ni con batalla, aunque voy a hablar de guerras y aunque voy a hablar de batalla, hoy yo vengo a hablarte de bendición, vengo a hablarte de salvación, vengo a hablarte de esperanza. Así que yo quiero que de una manera especial no te asuste, más bien esté allí atento porque hay un plan de Dios especial para ti, hay un plan de Dios especial para cada uno de nosotros, para que no seamos atrapados en esta batalla, para que no seamos derrotados. Hay un plan especial de Dios. Esta guerra, esta gran batalla, esta guerra que tiene varias batallas terribles,
también nos implica a nosotros. Y es posible que yo diga, no quiero, si quiero, voy a escuchar, no voy a escuchar. Tú quieras o no quieras, esta gran guerra, esta gran batalla nos implica a cada uno de nosotros, porque es la batalla entre el bien y el mal. Es la guerra entre el bien y el mal. Mucha gente podría decir que el bien y el mal, que esos son inventos, que Satanás no existe, que Dios sí existe, que Dios no existe. Muchas teorías, pero de una cosa yo no tengo que convencerte, amigo, hermano que me escucha. De una cosa no tengo que convencerte, ni la Biblia tiene que convencerte, ni Dios tiene que convencerte. Nadie tiene que convencerte de que el mal es real. ¿Ah? Tú, el mal tú lo ves a diario, el mal, el desastre, el problema, el pecado, el engaño, el odio, el rencor, ¿ah? La guerra, la muerte, el crimen. Esto lo vemos a diario por donde quiera. Así que no necesito dedicar tiempo a convencerte de que el mal es real, porque lo puedes ver por todas partes. Y si quisiera decirme por un momento, yo no lo veo, yo pienso que no puede negarme que tú lo sientes. En cada ser humano se desarrolla esa guerra constante entre lo bueno y lo malo. En cada ser humano se desarrolla esa batalla permanente allí. Una parte de nosotros sabe que no debe ir en cierta dirección, pero una parte de nosotros nos empuja a ir en esa dirección. De manera que ahora, mientras tratamos este tema de la guerra entre el bien y el mal, de la batalla entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Jesucristo, yo quiero que tú no solamente mire hacia afuera mirando esa guerra, sino que vea esa guerra en ti mismo, en nosotros mismos. En la Biblia encontramos suficientes ejemplos de eso. Encontramos personajes que al lidiar con la batalla, con el pecado, con el mal, sucumbieron a un lado o se entregaron a Dios para tener la victoria por otro. Encontramos a un David, un hombre de Dios, un hombre guiado por Dios, bendecido por Dios, usado por el Espíritu Santo para vencer al gigante, usado por el Espíritu de Dios para salir a la batalla y venir victorioso. Un hombre del cual la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Encontramos a David en un momento dado sucumbiendo ante el mal, siendo vencido, caído, prácticamente derrotado en un estado totalmente caótico. Pero gloria a Dios, vemos ese David que se levantó. Mirar la historia de David es mirar en una vida, en un ser humano, esa guerra entre el bien y el mal. De manera, amigo que me estás escuchando y hermano, si bien es cierto, has venido para escuchar eventos finales, yo quiero decirte que si bien es cierto, los eventos finales se desarrollan en un escenario universal o mundial, también es cierto que los eventos finales y la batalla entre el bien y el mal se desarrollan entre nosotros. El apóstol Pablo, siendo sincero, en el capítulo 7 de Romanos, mientras experimentaba esta batalla, esta guerra dentro de sí, mientras él luchaba para vencer de una manera u otra, él llega a gritar desesperadamente: no entiendo lo que me pasa, dice el apóstol, porque yo quiero hacer lo bueno, yo tengo deseo de hacer el bien, pero luego dice, pero el mal está en mí, y el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Es un vívido ejemplo de esa guerra, de esa batalla que tenemos que lidiar en nosotros mismos entre el bien y el mal. Puede venir un ateo, puede venir un agnóstico, puede venir un escéptico, puede venir el que no quiere creer, pero nadie puede negar que existe una gran batalla, una gran guerra entre el bien y el mal. Yo te pregunto, ¿cuál es tu guerra? No tienes que contestarme, es un asunto entre tú y Dios. ¿Cuál es tu batalla? ¿Quién está ganando en el campo de batalla de tu corazón? ¿Quién está ganando realmente? ¿Quién está allí en el campo de batalla de tu corazón? ¿Quién está prevaleciendo? Voy a volver con este punto al final del mensaje. He iniciado diciéndote que el campo de batalla empieza en nosotros y voy a terminar con ese punto, dándote algunos secretos para que en el campo de batalla de tu conciencia y de tu corazón, Dios sea quien prevalezca y tú puedas obtener la victoria. Aleluya. Voy a terminar dándote algunos consejitos y algunas ideas para que sea un cristiano victorioso, para que pueda tener victoria sobre ti mismo y pueda tener victoria sobre el mal, victoria sobre el pecado. Así que no te vayas de allí.
El regalito bueno te lo voy a dar al final, así que mantente allí. La guerra se traslada a la tierra. Así han titulado ustedes el mensaje de esta noche. La guerra se traslada a la tierra. Y para que la guerra se traslade a la tierra, se supone que antes tuvo que estar en otro lugar. ¿Ah? Se supone que antes la guerra debió haber ocurrido en otro sitio. No sé si en los mensajes anteriores te hablaron del origen de esa guerra o de esa gran batalla. Pero para beneficio de los que están quizás empezando a estudiar la palabra, la Biblia dice que todo era bueno en gran manera, que todo era perfecto. Y está hablando en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Pero cuando tú revisas la palabra de Dios, la batalla, la guerra no empieza en la tierra, la guerra empieza en el cielo. Todo era perfecto, dice la palabra de Dios. Todo era perfecta armonía. Si te vas al libro de Ezequiel, capítulo 28, vas a encontrar que cuando el mal surge, cuando el pecado surge en el universo, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Vienen algunas preguntas que no tengo respuesta para ellas, ni ninguno la tiene. ¿Por qué si todo era perfecto surgió el mal? ¿Por qué si todo estaba bien surgió el pecado? ¿Por qué en un ser perfecto como Lucifer, como se llamaba antes Satanás? Ahora le decimos Satanás porque se convierte en enemigo de Dios. Satanás significa eso, adversario, enemigo de Dios. ¿Por qué si Lucifer era perfecto? ¿Por qué se halló en él maldad? ¿Por qué si no existía el pecado y si no existía la maldad, cómo surge? Es un misterio. Es la respuesta que te puedo dar. Es un misterio. Pastor, pues entonces yo no creo en eso. Oye, hay cosas que tú no entiendes, pero tienes que creer porque son reales. Tú puedes decir, bueno, yo no entiendo cómo el pecado tuvo que surgir. Está bien, no entendemos los detalles de por qué tiene que surgir el pecado, pero sí todos podemos entender que realmente el pecado existe. Por eso inicié este mensaje diciéndote que no tengo que convencerte de que el mal existe. Quizás tú no puedes explicar por qué surgió, pero surgió. Hay cosas que están sucediendo ahora mismo que tú no puedes explicar cómo surgieron, pero surgieron. Cuando a ti te duele la cabeza, tú no puedes explicar el dolor de cabeza, pero te duele la cabeza. Tú no puedes ver el dolor de cabeza, pero tú sabes que te duele la cabeza. Hay cosas que tú no puedes explicar, pero realmente existen. El pecado es un misterio, se le llama el misterio de iniquidad. No tiene explicación. De hecho, explicarlo sería excusarlo. Y el pecado no tiene excusa. Dios hizo al ser humano perfecto, hizo a los ángeles perfectos, hizo sus criaturas perfectas. Tal vez si pudiera explicarse algo, te lo voy a ilustrar de esta manera. Dios hizo sus criaturas con libre albedrío. Te hizo a ti, me hizo a mí con libre albedrío. Si bien es cierto, Dios es soberano, si bien es cierto, Dios está sobre todo, si bien es cierto, Dios tiene todo el poder y autoridad, Dios ha limitado su poder y autoridad hacia nosotros al crearnos con libertad para que nosotros escojamos nuestro propio camino, nuestro propio sendero. Y desde ese punto de vista, aunque Dios haya creado a los ángeles y a los seres humanos perfectos, los seres humanos pueden tomar sus propios caminos y tomar caminos que no son perfectos. Y ahí está el asunto. Pastor, no puedo entenderlo mucho. Te lo voy a seguir ilustrando. Un padre, una madre puede criar un hijo de la mejor manera. Amigo, amiga, tú puedes haber sido criado de la mejor manera o puedes criar a tus hijos de la mejor manera. Pero cuando tus hijos empiezan a crecer, empiezan a tomar decisiones. Y es casi seguro que van a decidir por cosas en muchos momentos que tú dices, ¿de dónde aprendieron esto? ¿Quién le enseñó este asunto? Con su libre albedrío. De allí empiezas tú a entender un poquitito el misterio de iniquidad que tampoco podremos entender para siempre. La Biblia dice que este ángel perfecto, este querubín cubridor, como le llama el libro de Ezequiel, capítulo 28, empezando en el versículo 13, versículo 12, este querubín cubridor que estaba en el trono de Dios, que andaba entre piedras de fuego, dice la palabra, que estaba en la presencia de Dios, este querubín cubridor se empezó a llenar de egoísmo, de vanagloria. Dice que era perfecto, dice que tenía una gran hermosura, dice que su corazón se envaneció a causa de su hermosura. Son las explicaciones que encontramos en la palabra y si está en la palabra yo la creo. Se llenó de egoísmo, se llenó de orgullo, se llenó de vanagloria. Deseó, dice el libro de Isaías capítulo 14, deseó ser igual a Dios. Y empezó a cuestionar a Dios.
y empezó a cuestionar la ley de Dios y empezó a cuestionar los mandatos de Dios. Cualquier persona revolucionaria puede decir, bueno, yo puedo cuestionar. Tú sabes también que justamente el desastre que ocurre en una casa, por bueno que sea un papá, por bueno que sea una mamá, cuando los hijos empiezan a cuestionar todo lo que hacen los padres y a decir por qué y empiezan a rebelarse. En el principio ese hijo no entiende ni acepta y empieza a tomar sus propias decisiones. La palabra de Dios dice entonces, y ahí podemos pasar al libro de Apocalipsis capítulo 12 y encontrar esa expresión famosa de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, y entonces hubo una gran batalla en el cielo, porque Lucifer no solo se rebela contra Dios, sino que empieza a conquistar a otros para rebelarse contra Dios. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es que estos ángeles empezaron a creer cualquier teoría que Lucifer empezó a decirle? ¿Cómo es que los ángeles empezaron a creer las cosas que Satanás, ya para este momento no Lucifer, sino Satanás, porque se va convirtiendo en un enemigo de Dios? ¿Cómo es que los ángeles empiezan a creer? La palabra de Dios dice que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo es que Dios que los creó? ¿Cómo es que Dios que los amaba? ¿Cómo es que ellos le creen a Satanás y no le creen a Dios? ¿Cómo es que empiezan a dudar de Dios que los ha cuidado, los ha creado, les provee, los ama, los abraza, los guarda? ¿Cómo le creen a Satanás y no a Dios? Sigue siendo un misterio, pero ese misterio no está tan difícil de entender en este sentido, porque a veces nosotros también, los que tenemos hijos, a veces nuestros hijos le creen más a un extraño que a nosotros. Si estoy hablando para alguien que ya es padre o madre y está criando adolescente, te darás cuenta cómo a veces nuestros hijos le creen más al extraño, al que le susurra algo en la escuela, al que le dice algo en la calle, y a veces dudan del papá y le creen al extraño. Y tremendo desastre viene después cuando se van detrás de las teorías del extraño. El ser humano tiende a creer cuando le susurran en los oídos. A veces nosotros mismos en la iglesia tendemos a dudar al mensaje que predica el pastor en el púlpito, donde todo el mundo puede escucharlo, y le creemos al que nos dice a escondida algunas cosas. Eso pasa. A menudo se han desbaratado iglesias, se han dividido. A menudo personas han caído de la fe y han caído en tremendo desastre porque se han puesto a escuchar a otros a escondidas y le creen más a aquel que le dice cosas a escondidas que lo que su pastor o su líder o su anciano le predican abiertamente en la iglesia. El ser humano tiende a creer al que le cuenta un secreto, al que le susurra un cuento, al que le dice una historia en secreto. El ser humano tiende a creer. Ahora mismo, hermanos, la gente está con las redes sociales creyendo cualquier cosa que oye, cualquier cosa que ve, le está creyendo, y justamente inició una gran batalla en el cielo. Es interesante saber que dice el versículo que en esta gran batalla que se inició en el cielo, dice allí, Miguel y sus ángeles lidiaban o luchaban contra el dragón y sus ángeles. Dos ejércitos se enfrentan, Miguel y sus ángeles. El dragón, como se le va a llamar a Satanás más en esta parte, y sus ángeles. Dos ejércitos, el dragón, Satanás a la cabeza de los ángeles descarriado, Jesús, Miguel a la cabeza de los ángeles que se han mantenido fieles. Una gran batalla en el cielo. Note cómo dice el texto, una gran batalla. No es algo simple, no es algo sencillo. Siempre yo, cuando leo textos como este, yo he dicho, yo quisiera encontrar a una persona que se atreva a escribir y hacer una gran película de Apocalipsis. Ahora mismo a la gente, a los jóvenes les gusta ver películas de ficción, películas de guerra, películas de guerra de tronos, y eso es lo que ilustra aquí. Eso es lo que ilustra una gran batalla por el poder, una gran batalla por el control. Alguien se ha rebelado contra Dios y quiere tomar el trono de Dios o quiere usurpar la gloria de Dios. Dice el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La gran batalla que empezó en el cielo, luego es trasladada a la tierra. Cuando Lucifer es vencido, cuando Satanás es vencido, cuando Jesús gana esta primera batalla, dice que no prevalecieron. Jesús ganó la primera batalla, hermanos. Jesús ganó el primer enfrentamiento entre Satanás y sus demonios. Jesús lo ganó y este fue arrojado.
Y entonces cuando él ya no tuvo a quien engañar en el cielo, la palabra de Dios dice que la guerra la trajo a la tierra. Ahí vienen un montón de preguntas que tú y yo podemos hacernos. Algunas podríamos explicarlas, otras no podríamos explicarlas. Pero quizás no es el momento ni es el tiempo. ¿Quién era Lucifer antes de caer? Quizás tomándome allí un par de segundos antes de seguir avanzando. Como un ser perfecto, lleno de gloria, como un ser perfecto y lleno de todas las riquezas que podrían explicarse. Llegó a este estado. Y esto debe ser una lección para nosotros. Como te dije al principio, nosotros también tenemos que mirar de qué se está llenando nuestro corazón. Muchas veces somos personas que tenemos de todo, pero empezamos a llenar nuestro corazón de egoísmo, empezamos a llenar nuestro corazón de avaricia, empezamos a llenar nuestro corazón de ambiciones y posiblemente estamos bien, pero que queremos más, queremos ser reconocidos, queremos ser admirados, queremos ser el centro. ¿Y cómo podemos convertirnos de ser un hijo de Dios en un hijo de Satanás? ¿Cómo podemos convertirnos de ser una persona bendecida, convertirnos de repente en ser una persona rechazada, odiada, abandonada? Deberíamos cada día venir a la presencia de Dios y pedirle a Dios, nuestro Dios, que nos libre de orgullo, que nos libre de egoísmo, que nos libre de vanagloria, que a Él le demos la honra y la gloria, que a Él le demos, que Él sea exaltado en nuestra vida constantemente. Deberíamos pedir eso. La batalla se traslada a la tierra. Eso es lo que encontramos allí. Quiero leerte una cita que nos va a hablar acerca de este punto. Dice aquí, estoy citándote Patriarcas y Profetas, página 31. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción. No, él fue echado del cielo, fue vencido y arrojado fuera, dice la palabra. Y como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios y vino a tramar la ruina de la raza humana. No pudo vencer a Jesús, no pudo vencer a Dios y ahora viene a atacar a los hijos de Dios. Y entonces la guerra se traslada a la tierra. Este mensaje bien podría llamarse la cuarta batalla, porque hay una batalla en el cielo y ahora viene a darse una batalla en la tierra. Es como el segundo encuentro. En la primera batalla gana Jesús. En la segunda batalla gana Satanás. Pastor, sí, gana Satanás, porque la segunda batalla fue contra la raza humana. Ahora no pudo vencer a Jesús. Ahora arremete contra la raza humana. En ese momento Adán y Eva. Viene con toda su fuerza y tú conoces la historia que puedes leer en el libro de Génesis capítulo 3, cómo Satanás disfrazado de una serpiente viene ahora a tentar a Eva, viene ahora a enfrentar. Es el nuevo campo de batalla. No pudo vencer a Dios ni hacerle daño directamente a Dios. Entonces decidió hacerle daños a los hijos de Dios. Es esa estrategia de algunos cuando no pueden darle al grandulón, darle al pequeño. Cuando no puede darle al hermano grande, le dan al hermano pequeño. Cuando no puedo atacar al fuerte, vengo y ataco al familiar que es menos fuerte. Es una estrategia del mismo Satanás. Él entendió que para hacerle daño a Dios, solo tenía que hacerle daño a los hijos de Dios. Por eso cuando el enemigo de Dios se mete contigo, cuando el enemigo de Dios se mete conmigo, cuando el enemigo de Dios nos persigue, nos tienta, nos ataca, le está haciendo guerra al mismo Dios. Y si tú clamas por ayuda de Dios, Dios entra en batalla de una vez. Aleluya. Así es. Dios entra inmediatamente en acción. La guerra que Satanás hace contra mí, si yo soy un hijo de Dios y me pongo en las manos de Dios, Dios la toma como una guerra hecha a él. Y cuando yo le doy el permiso a Dios para que pelee mi batalla, entonces Dios viene y se enfrenta al enemigo al cual nosotros no podemos enfrentar y al cual nosotros no podemos vencer. No sé si recuerda cuando jugábamos, que éramos muchachos y peleábamos en pareja. Uno más fuerte con uno más débil, menos fuerte. Y cuando el menos fuerte se encontraba que entró al cuadrilátero, el que era más fuerte, él rápidamente iba y le topaba al más fuerte para que entre, porque él no podía pelear. Dios está allí listo para pelear nuestras batallas. Está allí listo para enfrentar la batalla por nosotros. La guerra se traslada a la tierra y esta guerra que se traslada entonces a la tierra se enfrenta con la raza humana. Satanás vence a la raza humana y se autoproclama dueño del mundo. Por eso encontramos en la Biblia que cuando Dios reúne el concilio universal, Satanás aparece
en el concilio representando a la tierra. Libro de Job, capítulo 1, libro de Job, capítulo 2. Es el momento cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene. Y él dice de rodear la tierra y de andar por ella. Él se mete al concilio del universo, donde están los representantes de todos los mundos representando a la tierra. Un puesto que Dios no le ha dado, un puesto que él lo ha tomado por la fuerza al vencer a Adán, el hijo de Dios y el mayordomo de Dios en la tierra. La segunda batalla entre el bien y el mal, gran batalla, Satanás la venció y eso lo hizo dueño, propietario por la fuerza del planeta Tierra. Amigo, amiga que me estás escuchando, el problema en este mundo que muchos quieren achacarle a Dios, de que Dios es el culpable de que haya dolor, no es el problema del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, no porque Dios le dio ese derecho, sino porque él lo usurpó, venciendo y derrotando a Adán. Tú recuerdas ese texto de la Biblia donde Cristo dice, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al enemigo de Dios. A él se está refiriendo. Tú recuerdas cuando en el desierto de la tentación, según Lucas 4, Satanás le dice a Jesús, dice Jesús, todo esto es mío y a ti te lo daré si postrado me adorares. Está diciendo que el mundo es de él, que los reinos del mundo le pertenecen. Ahí entra la batalla ahora, no solo en el corazón nuestro, sino en la tierra. Satanás se autoproclama dueño de este mundo porque lo usurpó y lo arrebató, pero tú y yo sabemos que el dueño de este mundo siempre es Dios. Entonces tú me puedes decir, ¿y por qué no se hace la voluntad de Dios y se hace la voluntad de Satanás? Porque los seres humanos estamos decidiendo seguir muchas veces no a Dios, sino decidiendo seguir a Satanás. Y ese es el desastre. Ahí la batalla se traslada a la tierra. Cuando el ser humano cayó, Jesús entró en acción. Cuando el ser humano pecó, el plan de salvación se da a conocer. Cuando Adán y Eva pecan y quedan bajo el dominio de Satanás, entonces Jesús, quien venció a Satanás en el cielo, entra en acción. Te voy a leer esta cita para que puedas notar cómo Jesús entra en acción y cómo Jesús no solo se queda como un espectador. Jesús vence a Satanás en el cielo, Satanás desciende a la tierra, usurpa, vence a su hijo Adán en la tierra, toma el dominio de la tierra, toma el dominio de la raza humana, se convierte en el príncipe de este mundo. Ahora Jesús entra en acción. Jesús no puede permitir que Satanás tome el dominio. Dice, la caída del hombre, Patriarcas y Profetas, página 43, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley de Dios. Los ángeles suspendieron sus signos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales hubo lamento por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Ahí está el punto interesante. Jesús no podía quedarse como un espectador. Sus hijos habían sido vencidos. El mundo que él había creado perfecto había sido tomado por un usurpador. Satanás lo había tomado por la fuerza. Ahí entra Cristo en escena. Una infinita misericordia conmovió el corazón de Jesús al evocar las gracias de un mundo perdido. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo decidió cargar con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separarlo del Padre en ese momento. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. ¡Aleluya! El comandante del ejército del cielo, quien vence a Satanás en el cielo, quien lo expulsa del cielo, quien lo echa del cielo, cuando se entera de los estragos que este príncipe del mal ha hecho en la tierra, Cristo dice, yo voy a la tierra, voy a pelear y lo voy a vencer. Aleluya. Esto pareciera como una película, esto parece una película de batalla, de guerra, pero las películas se pueden inspirar en este tipo de cosas o en esta lucha entre el bien y el mal. Jesús decide venir a la tierra y ahora, una vez más,
Quien peleó en el cielo viene a pelear en la tierra, en el campo de batalla, que podríamos llamar donde Satanás había triunfado, donde Satanás había vencido a Adán. Cristo decide pelear. Es una expresión que aparece en la Biblia. La Biblia dice que Jesús descendió a la casa del fuerte y ató al fuerte. Jesús descendió al terreno de Satanás y venció a Satanás. Lo venció en el cielo y Jesús viene a vencer a Satanás aquí en la tierra. Ahí encontramos relatado en escena el plan de salvación. Satanás pensó que había puesto a Dios en aprietos. Tú y yo conocemos parte de este relato. No pudo golpear a Jesús, pero golpeó a los hijos de Jesús, a los hijos de Dios, Adán y Eva. Y ahora pensó que Dios ahora tendría que destruir a Adán y Eva o separarlo para siempre. Y allí entra en escena lo que conocemos como el plan de salvación. Sabemos nosotros que el plan de salvación es el mismo Jesús dándose por los seres humanos. Es Jesús pagando nuestro precio. Es Jesús ocupando nuestro lugar. Es Jesús dando su vida por nosotros para que nosotros podamos ser rescatados. La única manera que había para Jesús por poder rescatarnos a nosotros y a este planeta de las manos de Satanás es Él viniendo a pagar nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra condena para que nosotros tengamos su vida. Esto podría ser todo un mensaje aparte. Creo que ya pudieron haber estudiado sobre este punto. Pero Jesús, la razón por la que Jesús es maravilloso para nosotros no es solamente porque viene a vencer a Satanás, es porque viene a ocupar nuestro lugar y a darnos redención, a tomar nuestra condena para ahora nosotros podamos tener, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos ser. En esta batalla venció Jesús. Así que te he señalado, en la batalla en el cielo vence Jesús. En la primera batalla en la tierra entre Satanás y los hijos de Dios, vence Satanás. En la segunda batalla en la tierra, vence Jesús allí en la cruz. Todo pareciera que en la cruz quien está ganando es Satanás. Todo pareciera que en la cruz el enemigo de Dios es quien está obteniendo la victoria. Pero no, hermanos, en la cruz la victoria es de Dios. En la cruz la victoria es de Jesús. Y es una paradoja. Porque en la mente humana no podía caber que mientras Cristo está siendo azotado, clavado, maltratado, no puede caber la idea de que Jesús está venciendo. Yo quiero decirte que Cristo no murió por casualidad. Quiero decirte que Cristo no cayó en las manos del Imperio Romano porque el Imperio Romano tenía más fuerza que él. Yo quiero decirte que Jesús no muere en la cruz porque el diablo ganó. Cristo muere en la cruz porque estaba muriendo tu muerte y porque estaba muriendo mi muerte. Estaba muriendo nuestra muerte. Y cuando Cristo está en la cruz, Satanás no puede aceptar que Cristo lo venza. Satanás no puede aceptar que Cristo muera por nosotros, y de una y otra forma lo tentó, lo azotó, lo castigó y lo provocó a que descendiera de la cruz. Pero Cristo se sometió allí humildemente para morir nuestra muerte. Y la historia bíblica dice que cuando Cristo dijo consumado es, cuando Cristo tiró ese grito de victoria, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y entonces dijo consumado es, en ese mismo momento la victoria de esa batalla fue lograda y nuestra redención fue asegurada. Quiero tomar la última parte de este mensaje a lo que podríamos llamar la gran batalla final. Quiero concentrarme allí en el libro de Apocalipsis. ¿En qué momento de la historia estamos viviendo? Estamos en el tiempo entre la muerte de Cristo y la gran batalla final. Y por lo que nos enseñan las profecías, estamos justamente iniciando la gran batalla final entre el bien y el mal en este mundo. Amado, es tiempo de que nos pongamos en serio, definiendo de qué lado estamos, porque ahora en este momento la gran batalla final ya se ha iniciado. La gran batalla final ya ha comenzado. Y eso podemos encontrarlo en Apocalipsis 12 al 14. Los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis son una sola unidad. Para poder entender el capítulo 13, necesitamos tomar el capítulo 12. Pero tomar el capítulo 13 solo y no entrar al capítulo 14 es solo mirar las fuerzas del mal y no mirar las fuerzas del bien.
Y yo quiero mostrarte hoy en Apocalipsis 13 que sí, que las fuerzas del mal estarán sueltas en el tiempo del fin, como ya está empezando a ocurrir, haciendo grande desastre, pero también quiero mostrarte que Dios desplegará todo su poder, las fuerzas del bien, Apocalipsis capítulo 14. La última gran batalla entre el bien y el mal ya ha comenzado. Es ese gran poderío. Después de la muerte de Cristo, de acuerdo al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, debía surgir un gran poder. De acuerdo a Daniel y Apocalipsis, después de la muerte de Jesús y explicado por el apóstol Pablo en segunda carta de los Tesalonicenses, debía venir el inicuo, el hombre de pecado. Sería pasar el resto de la noche hablando acerca de lo que conocemos como la bestia, ese poderío que perseguiría a la iglesia por 1260 años. Ese poderío que perseguiría al pueblo de Dios y que conocemos por la historia que persiguió a los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7 versículo 25, que perseguiría a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo, por lo que sabemos según Apocalipsis capítulo 13 por 42 meses, ambos tiempos es el mismo, 1260 años, 1260 años, tiempo, la mitad de un tiempo y los 42 meses, ese gran poderío que surgiría. Quiero mirar rápidamente una porción pequeña de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 es un resumen del enfrentamiento entre el bien y el mal, desde el cielo hasta el tiempo del fin. Por eso en Apocalipsis 12 vamos a encontrar que hubo una gran batalla en el cielo. El dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12 nos pone en el contexto de la guerra entre el bien y el mal. En Apocalipsis 12 encontramos a Satanás persiguiendo a la iglesia. Por eso nos habla de una mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Esta mujer representa a la iglesia y representa a ese dragón. Dice que la mujer estaba encinta y que estaba con dolores de parto en angustia de alumbramiento. Y en ese momento también dice el versículo 3, apareció otra señal en el cielo. Primera cosa que aparece en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Todos sabemos que representa a la iglesia, esta mujer, indiscutiblemente, que está para dar a luz, y representa a la iglesia o al pueblo de Dios de donde viene Jesús. Ese hijo varón que va a nacer es Jesús. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer puede representar a la iglesia, como también puede representar a María, que en este caso representa el pueblo de Dios que estaba por dar a luz, y Satanás por destruir al hijo varón, en la persona del rey Herodes, en la persona de las persecuciones para matar a Jesús, en los diferentes personajes que persiguieron a Jesús. También apareció en el cielo un gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Ustedes entienden ya esa parte, la explicamos. Satanás recoge la tercera parte de los ángeles, lo conquista y lo arrastra con él a la tierra cuando pierde la gran batalla. Dice que esa mujer, versículo 5, dio a luz a un niño varón. ¿Y quién es ese niño varón? Regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, Jesucristo. Y cuando sigue leyendo en Apocalipsis capítulo 12, tú encuentras al dragón, guerra en el cielo contra Dios, guerra en la tierra contra la iglesia de Dios, intenta destruir al hijo de la mujer, que en este caso es a Jesús, y vuelve a hacer guerra contra la iglesia. ¿Cómo no puede vencer al dragón? Hace guerra contra la iglesia. Versículo 10, entonces fue el versículo 10 de Apocalipsis 12 es un versículo céntrico, un versículo central. Aquí está hablando de que entonces fue una gran voz en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Ahí está hablando de la gran lucha que tienen que enfrentar los hijos de Dios por ese largo periodo de persecución, de azote, de ataque con que Satanás persiguió a la iglesia.
versículo 16, dice allí, versículo 15. Quiero resumir, no hay tiempo para detallar todo esto. Apocalipsis 12 es Satanás, guerra contra Dios, guerra contra la iglesia, guerra contra el Hijo de Dios, guerra contra la iglesia nuevamente. Y dice el texto allí que no pudo vencer a la iglesia. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Eso es Apocalipsis 2. Guerra en el cielo, guerra en la tierra, guerra contra el Hijo de Dios, guerra contra la iglesia. Dice allí el texto famoso que conocemos del versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, no pudo destruir la iglesia con las grandes persecuciones de los tiempos de la Edad Media, no pudo eliminar a la iglesia con la hoguera, no pudo eliminar la iglesia con las persecuciones, con los calabozos, no pudo eliminar a la iglesia de tantas maneras que la Inquisición y los poderes demoníacos persiguieron a la iglesia, no pudo vencerla. Y ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 12 que se queda en un stand-by y se va a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, contra los descendientes de esa iglesia. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 nos deja un panorama abierto. Ese enemigo de Dios que viene haciendo guerra regularmente contra el pueblo de Dios, como no pudo destruir a la iglesia durante toda la edad medieval, ahora hace guerra contra el pueblo remanente de Dios. Sería tela para otro tema cuando hablamos de quién es ese pueblo remanente. Aquí el texto dice los que guardan los mandamientos. Aparece entonces Apocalipsis 13 en escena. En Apocalipsis 13 vuelve a aparecer un resumen. En Apocalipsis 13 se toma un poquito del pasado y luego se viene al presente. En Apocalipsis 13 aparecen dos grandes poderes. Si tú tomas Apocalipsis 13, versículo 1, aparece una bestia que sube del mar. Si tomas Apocalipsis 13, versículo 11, aparece una bestia que sube de la tierra. Si tú te pones a describir la bestia que sube del mar, te vas a dar cuenta que es el mismo poder que persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Si tú te pones a revisar, ese poder que persiguió a la iglesia durante la Edad Media fue herido de muerte. Es esa iglesia, es esa bestia que persiguió a la iglesia, los versículos 13, 1 al 10, fue herida de muerte. Pero también vas a encontrar allí en esos capítulos que su herida de muerte fue curada. Ese poderío que persiguió a la iglesia de Dios, que pareciera que fue vencido, no fue vencido totalmente porque se ha levantado, se está levantando de nuevo hasta el punto que su herida mortal, que su herida fue sana. Nótalo donde lo dice el versículo 3 del capítulo 13. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí nosotros encontramos cómo Satanás intenta imitar la Trinidad. Cómo Satanás intenta imitar a Dios. El dragón le da todo su poder a la bestia que sube del mar. Así como Dios le da toda su autoridad a Jesús, al Hijo. Es una imitación. El dragón se autodenomina el supremo poder de la tierra y hasta cierto punto anhelando ser el supremo poder del universo, cosa que nunca logrará. Y ahora él le da su poder a la bestia, como Dios le ha dado toda su autoridad y todo el poder a Jesús. Usted puede encontrar en el capítulo 13 la similitud entre la bestia y el dragón. En el capítulo 12, versículo 3, vimos que el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el capítulo 13, versículo 3, leemos. En el capítulo 13, versículo 1, leemos que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. En otras palabras, es una bestia con el poder del dragón. Este es el mismo poderío que persigue a la iglesia en la Edad Media. Es herido de muerte, pero esa herida de muerte fue sanada. Otra vez vendrá ese enfrentamiento final. Y cuando revisamos los datos proféticos, nos damos cuenta que ya estamos buscándonos a ese lugar. No hay tiempo para detallar. Sabemos que esa bestia representa al papado con todo su sistema. Representa este grupo. Sabemos cómo el papado persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Sabemos cómo
quiso destruir a la iglesia completamente, pero no lo logró. Dice la Biblia que Dios mandaría salvación a la iglesia, liberación, versículo 16 del capítulo 12 de Apocalipsis, y la tierra ayudó a la mujer. Allí hay mucho que explicar, pero no, usted puede entrar a cualquier libro de historia, puede entrar a cualquier enciclopedia y ver cómo los cristianos fueron perseguidos desde los tiempos pasados, allá estamos hablando cuando los cristianos eran llevados a los coliseos, eran quemados, cuando eran echados a las fieras. Usted puede encontrar cómo ser cristiano, eso era una guerra abierta contra la iglesia universal. Usted puede encontrar los tiempos de la época de la Reforma y pre-Reforma, cuando usted va a cualquier libro de historia, allá por el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, y puede leer qué pasaba cuando cualquier persona se levantaba y quería levantar la palabra de Dios en alto. Puede leer la historia de los valdenses, puede leer la historia de los hugonotes, puede leer la historia de tantos hombres de Dios que fueron perseguidos por este poderío. Y también usted puede leer la historia cuando el sistema papal fue tomado prisionero, fue vencido, recibiendo una herida de muerte en el año 1798 de mano de Napoleón. Para muchos cristianos que vivieron esos tiempos y los tiempos inmediatos posteriores, pareciera que el papado nunca más volvería a retomar esa fuerza, pero nosotros creemos por la profecía que su herida será sanada. Nosotros creemos que la herida no ha sido sanada totalmente. Algunas personas extremistas por decirme, no, ya el papado tiene, no. Cuando usted se pone a mirar el poderío que tuvo el sistema papal en el pasado, aún no ha recuperado ese poderío todavía, ese poder de quitar y poner reyes, ese poder de poner una ciudad completa en entredicho, ese poder de hacerle creer a la gente un montón de cosas, de que la gente ya entendía que con la palabra del papado ya cualquier persona entraba, se perdía o no tenía esperanza. Aún no, pero sí, usted puede también notar hoy cómo la gente empieza a maravillarse detrás de este poder. Usted empieza a mirar hoy cómo la gente empieza a maravillarse. Entra en escena una tercera bestia, entra en escena un tercer poder, no una tercera bestia, una segunda bestia o un tercer poder, y ahí se conjuga la Trinidad o la falsa Trinidad. La Trinidad verdadera es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La falsa Trinidad es el dragón, la bestia que surge del mar, Apocalipsis 13, 1 al 10, y la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, 11, hasta el versículo 19, hasta el versículo 18 específicamente. Cuando tú revisas Apocalipsis capítulo 13, 11 en adelante, está hablando de un segundo poder para completar la Trinidad. El dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Amados, no hay tiempo para detallar esto, pero los adventistas creemos que esta bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando tú revisas las acciones de este tercer poder o la bestia que sube de la tierra, su accionar, su obrar, su tarea allí de manera especial es darle poder a la bestia, es obligar a que se le dé poder y autoridad a la bestia, es llamar a los moradores de la tierra a adorar a la bestia. Puede leerlo en esos versículos, por tiempo no lo voy a detallar. Es obligar a los moradores de la tierra a adorar este poder. Es una batalla en el tiempo del fin de a quién le rindo honor, a quién adoro. El dragón pone a la primera bestia, la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren este poder, da un decreto de muerte, versículo 15 del capítulo 11, para el que no adore a este poder. Hace grandes señales para engañar a los moradores de la tierra. Es lo que son los puntos al cual nos abocamos, que tienen que desarrollarse en el tiempo del fin que está próximo a venir. Yo no puedo decirte que será mañana, en un mes, 2 meses, eso no es tarea mía, pero cuando nosotros miramos qué poderío va tomando el sistema papal otra vez y cómo la gente se maravilla y cómo cuando este poder habla la gente oye y atiende, nos da a entender que su herida se está sanando.
Cuando tú empiezas a ver cómo Estados Unidos de América, un país bendecido por Dios, llamado por Dios a levantar la libertad de conciencia, llamado y bendecido por Dios para darle protección al pueblo de Dios, está ahora negando a Dios, rechazando a Dios, negando la palabra de Dios, negando la ley de Dios. Todo eso nos debe decir que el escenario para la gran guerra y la gran batalla del tiempo del fin se está dando. Y nadie en esta tierra podrá quedarse en un terreno neutral. Todos tendremos que decidir de qué lado estoy. Pastor, yo no entiendo mucho esas cosas. Usted puede decirme a mí ahora de este poder o aquel, pero amados, sí todos podemos entender que se desarrolla una batalla en nuestros corazones. Por último, no podemos dejar de tocar una parte del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando miramos el capítulo 13 de Apocalipsis podemos asustarnos, podemos mirar el poderío de Satanás, del dragón, podemos mirar el poderío del sistema papal y de la primera bestia, podemos mirar el poderío de la segunda bestia, una bestia que surge de la tierra con apariencia de cordero, pero hablando como dragón. Podemos mirar cómo todos estos poderes se van a unir para perseguir, para obligar, para engañar y hasta para matar al que no se someta. Y podemos quedar asustados. Apocalipsis 14 abre con otro escenario que quiero dejarlo en tu mente hoy. En Apocalipsis 14 vuelve a aparecer el príncipe victorioso Jesucristo, el que venció a Satanás en el cielo, el que lo venció en la cruz. Y ahora cuando él está intentando perseguir al pueblo de Dios y hay decretos de muerte para el pueblo de Dios, en Apocalipsis en la escena aparece el Cordero de Dios, alabado sea su nombre. Ahí tú puedes mirar Apocalipsis 14, dice Juan, después miré. Juan está mirando y dice, miré una bestia que subía del mar y la describe, ese poder espantoso con 7 cabezas, 10 cuernos, ese poder que persigue a los santos de Dios. Luego dice de nuevo en el versículo 11 del capítulo 13, y miré y ve esa bestia que sube de la tierra, esa bestia que le hace honor a la primera bestia, ve ese poder que obliga a los moradores de la tierra a adorar. Ve ese poder que engaña a los moradores de la tierra. Pero amado, Juan no solamente ve eso. Y yo quiero decirte, amigo que me escucha, y a cualquier persona que solo ve en Apocalipsis los poderes del mal, en Apocalipsis lo que aparece es el poder de Jesucristo venciendo el mal. Apocalipsis capítulo 14 abre diciendo, después miré y aquí el Cordero estaba en pie. ¡Wow! ¡Aleluya! Nota usted que no está hablando de un cordero inmolado, derrumbado y sacrificado sobre el altar. Está hablando de un cordero imponente de pie. ¿Por qué usa la expresión cordero? Porque quiere que recordemos que es el que dio la vida por nosotros. Porque quiere que en medio del conflicto entre el bien y el mal, en medio de la lucha entre los poderes demoníacos, en medio de la persecución, quiere que tú y yo recordemos que el Cordero de Dios está en pie. El que dio su vida por nosotros está levantado, que el que nos salvó y nos redimió no está derribado en un rincón. Jesucristo está de pie porque es el Jesucristo vencedor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 14 dice, y miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aleluya. En estos versículos yo encuentro el ejército del tiempo del fin de Jesús. Si bien es cierto los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17, si bien es cierto todos los moradores de la tierra se unen a la bestia que sube de la tierra y a la bestia que sube del mar, si todos se unen, pareciera que los hijos de Dios están perdidos. Ahora aquí en Apocalipsis 14 aparece el Cordero de pie y con él 144,000 que siguen al Cordero. Dice que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de un arpista que tocaba y cantaban un cántico nuevo. Estos 144,000 representan al pueblo de Dios del tiempo del fin, que están en el gran conflicto final. Amados, no tenemos que asustarnos por el poder del dragón. No tenemos que asustarnos por los poderes por los grandes poderes de estas bestias, que en este caso representan grandes poderes en la tierra. No tenemos que asustarnos. El Cordero está de pie. Y junto al Cordero hay un ejército. Pastor, ¿y quién es ese ejército? Son ángeles. Ese ejército tenemos que ser tú y yo.
Esos 144,000 representan a los hijos de Dios que se mantienen del lado de Dios, que pelearemos la batalla final en la tierra junto con Jesucristo. Pastor, ¿descenderá Cristo? No, Cristo está con nosotros siempre, dijo él, hasta el fin del mundo. Y a nosotros nos tocará defender la palabra de Dios, nos tocará presentar la palabra de Dios, nos tocará levantar en alto la ley de Dios. Amados, el tiempo ya no es más, pero en Apocalipsis yo miro donde se describe el poder del mal y todo su poder coercitivo y todo su poder de amenaza y todo su poder de engaño y su subterfugio para engañar a los hijos de Dios. Pero en Apocalipsis, por donde quiera yo miro al Cordero de Dios vencedor. Por donde quiera yo miro al Cordero de Dios luchando la gran batalla. Por donde quiera yo miro al Cordero de Dios, y ahora en esta escena de conflicto, el Cordero de Dios está de pie. No está clavado en la cruz, no está inmolado en el altar del sacrificio. El Cordero está de pie, vivo. Allí pudo decir el león, lo dijo el Cordero, porque es bueno que tú y yo entendamos que lo primero que Cristo es para nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que ocupó nuestro lugar. Así que si el conflicto que ya inicia te asusta, yo te invito a ponerte del lado de Cristo. Cuando tú revisas el resto de Apocalipsis 14, tú vas a encontrar cuáles son las armas de batalla del pueblo de Dios. ¿Cómo pelearemos en el tiempo del fin? ¿Con cuáles recursos? En Apocalipsis 13, los versículos 11 hasta el 18, ahí están los recursos que usará el poder del mal para pelear. Dice que harán grandes señales, que engañarán a los moradores de la tierra, que amenazarán a los moradores de la tierra. Es el recurso que usará el poder del mal para pelear en el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis 14 aparece el recurso que usará el ejército de Dios para pelear. Ese recurso aparece en los versículos 6 en adelante. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El recurso poderoso que tendremos los hijos de Dios para pelear en el tiempo del fin es el evangelio. Pastor, ¿el evangelio? Sí, el evangelio. Alguna gente creen que en el tiempo del fin andaremos agachándonos y escondiéndonos. En el tiempo del fin los hijos de Dios estarán levantando en alto el evangelio. En el tiempo del fin los hijos de Dios estarán llamando al mundo entero a adorar a Dios. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel a quien hizo. Nota el contexto de la predicación del tiempo del fin. Un llamado a todo el mundo a adorar a Dios, no a la bestia. Mientras que la primera bestia, la bestia que sube de la tierra, llama al mundo a adorar a la segunda bestia, la bestia que sube del mar. Los hijos de Dios estaremos llamando al mundo a adorar al Cordero, a adorar a Jesús. Ahí está el enfrentamiento. Ahí está de nuevo el poder del mal y el poder del bien. El dragón y sus seguidores. Jesús, el Cordero y sus seguidores. Los 144,000 que representan al pueblo de Dios del tiempo del fin. No un número cerrado de 144,000, sino todo el pueblo de Dios del tiempo del fin que está del lado del Cordero. Ahí está. ¿Cuáles serán nuestros armamentos? El evangelio eterno. Es lindo poder desarrollar un mensaje con este punto. El arma más poderosa que el cristiano tiene en su mano para atacar y enfrentar al enemigo es el evangelio. El arma más poderosa que tendremos para prevalecer en el tiempo del fin es el evangelio. ¿Cuál evangelio, pastor? El evangelio eterno. El evangelio no es un evangelio nuevo, es el mismo. El evangelio desde que es ese plan de salvación que surge desde antes de la fundación del mundo es lo que le incesta mayor daño a Satanás y a sus seguidores. Cuando tú levantas el evangelio en alto, cuando predica el evangelio, allí se sabe a quién es que hay que adorar. Allí se levanta en alto quién es que merece la honra y la gloria. Allí se levanta el Cordero. Amados, en la gran batalla final, en la gran guerra que se trasladó a la tierra, pero en la gran batalla que se avecina, un gran grupo estará del lado de los poderes de Satanás y un gran grupo estará del lado del Cordero. ¿De qué lado tú vas a estar? Mientras que en Apocalipsis 13 se dice que el que no adore a la bestia recibirá una amenaza de muerte o se le matará. En Apocalipsis capítulo 14 dice que al que adore a la bestia de su imagen, Apocalipsis 14 versículos 9 y 10, que el tercer ángel dice, el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia de su imagen recibirá la marca de su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado por siempre. Ahí está. Un poder te llama a adorar a la bestia y el poder de Dios o los hijos de Dios levantaremos en alto y diciendo que quien la adore, quien la adore recibirá del vino o del cáliz de la ira de Dios. Ahí está la gran batalla final.
Quiero terminar como empecé. A veces no entendemos todos estos escenarios, pero la Biblia es una unidad bellísima que podemos ir entendiéndola de parte a parte. Pero al fin de cuentas, si bien es cierto, habrá una batalla otra vez global, universal, la batalla tendrá que librarse en cada corazón. Y a esto yo le llamaría la cuarta batalla. La primera batalla en el cielo la ganó Jesús. La segunda batalla en la tierra con la raza humana representada por Adán la ganó Satanás. La tercera batalla, Cristo vino en defensa de la raza humana y aleluya, la ganó en la cruz. Peleó tu batalla y ganó mi batalla. Pero la batalla final, universal, Dios la ganará. No hay duda. Pero la batalla final en tu vida y en mi vida, la ganarás quien tú decidas. La batalla final en el plano personal la decides tú y la decido yo. Tú y yo somos quienes decidimos quién gana. Y yo quiero animarte hoy de manera especial a que decidas por Cristo. Al fin de cuentas, el que ha vencido a Satanás en cada escenario, el que ha vencido a Satanás en cada campo de batalla, lo volverá a vencer. Y los que estemos del lado de Cristo, seremos vencedores. Ponte del lado del Señor ahora. Ponte del lado del Señor en este momento para que sea victorioso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, ministro. Le damos en el nombre del Señor y de todo nuestro distrito. Estamos contentos y agradecidos porque Dios lo ha usado poderosamente, como siempre lo hace. Sabemos que usted es un nombre del Señor y oramos cada día para que el Señor siga bendiciendo a su iglesia, a sus pastores. Y hoy la oración va especialmente en la dirección suya, para que el Espíritu Santo de Dios lo siga capacitando y bendiciendo grandemente su ministerio junto a su familia y su distrito. El Espíritu de Dios también se mueva en cada uno de los corazones que escucharon ese mensaje poderoso de salvación, que a todos realmente nos ha dejado gozoso, contento, al ver de que todo en la Biblia es con el objetivo de la salvación del ser humano. Que Dios me le siga bendiciendo y muchas gracias, ministro, por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Amén, amén, pastor. Aquí tenemos una pregunta para ustedes, solamente vamos a tener una por el tiempo. Y Emily Mejía hace una pregunta, pastor, ella es una nueva bautizada, y ella pregunta que cuando dice que solo 144,000, ¿significa que solo 144,000 de nosotros nos salvaremos? ¿Puedo contestar ahora? Adelante, adelante. Bueno, yo voy a dejar esta tarea en la mano del pastor y de Román para que más adelante también preparen un seminario sobre este tema. Pero quiero decirle a esta joven que acaba de preguntar, no solo 144,000 se salvarán. Si vas al capítulo 7 de Apocalipsis, dice que los redimidos serán como la arena del mar. La arena del mar dice que será una gran multitud que nadie podía contar. ¿Ah? Los redimidos no tienen número de cuenta. En esta parte de Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7, donde habla de los 144,000, es una figura tomada de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, ilustrando un número amplio, es un número multiplicado 12 por 12 veces, mostrando que Dios no se limita, que Dios es abarcante. Pero estos 144,000 no representan a todos los salvados, representan a la generación que estará viva en el conflicto final antes de la venida de Cristo. Esa es mi postura, aunque hay otras posturas, pero es la postura más aceptada por la iglesia. No es un número literal, es un número representativo del gran ejército de Cristo del tiempo del fin que estará de su lado. Amén. Amén, amén. Amén. Y animo a Emily, mi prima, que se mantenga firme hasta el fin para que pueda ser parte de esa gran multitud. Amén. Amén. Así es. Pastor, muchísimas gracias. Que el Señor continúe bendiciendo su ministerio. Queremos decirle que tenemos un ministerio de oración intercesora a las 5 de la mañana. Y allí presentamos a cada uno de los pastores que han estado con nosotros y lo colocamos en una lista de oración y rogamos al Señor para que pueda continuar bendiciendo su ministerio y su linda y hermosa familia. Pueda bendecir a Nay, que veo que está bien grande, ya un hombre, ¿verdad? Y así es, Román. Así que su esposa también. Pastor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí con nosotros y aprender
mucho más acerca de este maravilloso tema, cómo se trasladó la guerra que se inició en el cielo aquí a la tierra. Benecer, mañana ¿qué tenemos? Sí, antes de terminar, queremos darle la gloria a Dios porque hoy también sobrepasamos los 140 personas en Zoom. Es decir, que multiplícalos por 3, que son muchas familias que están conectadas con nosotros. Sí. Pero mañana es el último día, hermano. Y nosotros queremos lanzar un reto en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno, 2. Amén. Para nosotros, entonces, con ayuda de Dios, pasar las 200 personas. Así que esta noche, antes de acostarse, presénteles a 2 personas al Señor que usted va a invitar y que el Señor le ayude a que mañana puedan estar con nosotros. Así que, familia, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Y pastor, no sé si el pastor está ahí todavía para que pueda terminar con una oración. Sí, pero antes de que el pastor concluya con la oración, queremos recordarle que mañana tenemos al pastor Cristian Vera, quien estará presentando el tema. Perdón, pásame el programa y disculpen, esto sucede en vivo, hermano. Mañana el pastor Cristian Vera estará presentando el tema titulado La bestia que quiere ser cordero. Es el título de el estudio del pastor Cristian Vera para mañana, La bestia que quiere ser cordero. Así que mañana vamos a cerrar con este interesante estudio con el pastor Cristian Vera. Pastor Oscar, por favor, si puede dirigirnos en oración en este momento. Oscar. Sí, el pastor está, pero parece que ya no está escuchando. Entonces, No, se nos fue el pastor, se nos fue. Okay. Vamos entonces a pedirle al pastor River, a nuestro pastor River Carvajal, que nos dirija entonces, así como inició pastor, ¿Verdad? pues, Bueno, como decía nuestro hermano pastor Oscar, decía que él quiere terminar como empezó. De igual manera también su servidor va a terminar como empezó, ¿verdad? así es. Empezamos orando y terminaremos orando. Así que de igual manera, cuando el Señor venga, el pueblo de Dios también estará orando, diciéndole al Señor: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que gracias, mis hermanos, mis amigos, por estar conectados. Ya el hermano aquí dijo que mañana el reto es que usted conecte a 2 personas, ¿verdad? Para que el nombre del Señor una vez más sea glorificado. Así que le invitamos para que oremos y así poder ir cada uno de nosotros a descansar en la presencia del Señor. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos por tu palabra, por el pastor Oscar, un tema excelente. Yo sé que todos nosotros hemos sido bendecidos por él. Y permito, Dios, ahora que tú puedas bendecir a cada hogar que está conectado, a cada familia, tanto en Facebook como en esta plataforma de Zoom. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos acompañe, y que todos podamos descansar en tu presencia. Mañana temprano podamos estar conectados con el objetivo de adorarte una vez más. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, familia. Pasamos entonces ahora con nuestro hermano River.